Continuamos con la siguiente actividad. Una vez que ya tenemos nuestro libro de trabajo, lo voy a abrir de nuevo. Vamos a continuar con el curso de Excel. Nuestro archivo principal se llama libro 1. Bueno, este Excel 365 tiene pequeñas diferencias con el Excel 2019, con el Excel 2016, inclusive con el Excel 2013. Van a cambiar algunos detalles como van a ser los menús y algunos elementos, pero en sí Excel me permite trabajar en un 80% con todas las versiones. Oye, vamos a aprovechar esa ventaja de trabajar Excel en un 80% con todas las versiones. Únicamente nosotros vamos a actualizar nuestro procedimiento o nuestra forma de trabajo porque algunos elementos van a cambiar, pueden estar en forma vertical, en forma horizontal o pueden estar en diferente menú. Pero eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Excel en esa pantalla principal va a tener el nombre, como ya lo vimos, y va a tener los menús. Aquí está el menú de archivo. Si nosotros le damos un clic, ahora estos menús también se van a llamar pestañas. La pestaña de archivo, la pestaña de inicio, la pestaña de insertar. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas se le puede llamar menú o pestaña. Si yo le doy a la pestaña de archivo, me muestra su menú propio. Con ese botoncito regreso. Nosotros casi siempre vamos a trabajar con el menú de inicio o la pestaña de inicio. Esa pestaña de inicio aquí va a tener estos elementos. Estos elementos son los que vamos a ir trabajando durante el curso, pero también vamos a tener en insertar sus propios elementos. En trazo va a tener sus propios elementos. En disposición de página sus propios elementos. En fórmulas sus propios elementos. En el menú datos o la pestaña de datos sus propios elementos. Revisar sus propios elementos. Vista, ayuda y si tenemos instalado la versión de Acrobat también. Entonces recuerden, nosotros cuando abrimos por primera vez nuestros libros, casi siempre vamos a trabajar con el menú de inicio. Muy bien. Entonces, nuestro libro de trabajo tiene la primera hoja. Acá está. Esta hoja hace referencia a toda esta hoja de trabajo. La hoja de trabajo va a tener letras en la posición vertical. La letra A, B, C. Y yo puedo avanzar con el puntero navegador hacia la derecha. Hasta que llegue a todo el abecedario lo voy a recorrer hasta la Z. Y vuelve a comenzar con A, B, así hasta llegar a la A, Z. Ahorita vamos a ver. Acá está. Y vuelve a comenzar, si se dan cuenta, con B. Y así sucesivamente. Para que yo me pueda desplazar hacia la derecha, va a haber un botoncito que es control de su teclado. Y lo voy a oprimir control más la flechita que va hacia la derecha y automáticamente me llevó hacia el final. Esta versión de Excel va a tener 16.384 columnas. Para que yo regreses con la tecla control y flecha a la izquierda, ¿sí? Mantengo oprimido el control y flecha a la derecha, avance hasta el final de mis columnas. Estoy en el final de mis columnas y para regresar al inicio, oprimo la tecla control, la mantengo oprimida y una vez le doy a la flecha de desplazamiento a la izquierda y ya regresé. Ahora, estas son las columnas con letras. Dijimos que son 16.384 columnas. Pero también va a tener filas. Las filas vienen con números. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Ahora, yo me coloco al inicio, pongo el puntero o apuntador, oprimo la tecla control y con flecha de desplazamiento hacia abajo, me va a llevar hacia el total de las filas. Esta versión de Excel 365 va a tener 1.048.576 filas. Para regresarles con control y flecha hacia arriba. Entonces, para desplazarme con el teclado numérico va a ser control flecha a la derecha, control flecha a la izquierda,
control flecha abajo y control flecha hacia arriba. También las puedo combinar, control a la derecha, control hacia abajo en la última posición, control hacia la izquierda y control hacia arriba. Ahora, si ya sé distinguir las columnas y las filas, yo con el puntero o con el teclado me puedo desplazar y voy a colocarme en la celda C5. ¿Qué es la celda C5? Bueno, la unión de una columna con una fila forman una coordenada. Si yo coloco el puntero en ese lugar, me dice que estoy en la C5, es decir, columna 5, columna C, fila 5. Acá en este cuadrito que aparece aquí, que es el cuadro de nombres, aparece la C5. Quiere decir que en ese momento doy origen a lo que se llama celda. La celda es la unión de la columna con una fila. Si yo coloco el puntero acá, me dice que la celda, que estoy en la celda G4. Yo visualmente busco siempre la columna y la fila, visualmente, ¿sí? Ahora, lo voy a marcar con un bordecito. Estos son los bordes. Los bordes, lo voy a marcar con el borde exterior grueso para que se marque. Quiere decir que en ese lugar puse una marca con un borde. Y mi puntero está en la celda G4. Pero yo lo puedo mover y a donde vaya mi puntero, siempre se me va a indicar en qué lugar estoy. Pero también yo puedo colocarme aquí, ¿sí? Y si yo tecleo A y pongo el número 10 y le doy enter, en ese momento le estoy indicando a la máquina o a Excel que se vaya a la celda A10. Si yo quiero que se vaya a la celda D8, basta con que ponga la D y el 8 y enter. Obviamente yo lo puedo hacer manualmente recorriéndome. Pero ¿qué va a pasar si, por ejemplo, si ya sé que tengo un millón de filas y yo quiero posicionarme en la fila 50,000, en la celda A 50,000, pues lo hago así, me coloco en cuadro de nombres, pongo la A, 5, 50, tecleo 500, 5,000, 50,000, le doy enter y vean, me llevó a la celda 50,000. Si yo le digo, ahora regrésate a la celda A1, basta con que escriba o teclee A, el 1, y le doy enter y automáticamente ya me regresó. Esa es la forma en cómo nos vamos a desplazar nosotros por la hoja de trabajo. Bueno, ahora vamos a comenzar con un primer ejercicio. Para comenzar con un primer ejercicio, nosotros nos vamos a valer de un archivo que ya tengo. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video.